historieta, el cual tendrá una duración de 1 hora y estará participando Eduardo Valverde. Le invitamos a ponerse cómodo, recordándole que los micrófonos y videos estarán inhabilitados para los espectadores durante toda la actividad. En la parte inferior de su pantalla está el icono de mensajes para que pueda realizar sus preguntas. Que lo disfruten. Buenas tardes, ¿cómo están? Saludos, bienvenidos todos. Muchas gracias a la FIL Quito 2020 por la oportunidad de estar aquí. Bienvenidos todos a nuestro taller. El día de hoy vamos a ver, bueno, como ya mencionaron anteriormente, cómo escribir un guión para cómic. Porque, bueno, cómic, quizás todos ya conocemos qué es. El cómic es una forma de expresión de literatura, una de las formas de literatura combinada con el arte gráfico, el dibujo. Entonces, quizás muchos jóvenes lo han leído, de ahí vienen las películas de Batman, Superman, muy populares, de los Avengers. Entonces, quizás cuando pensamos en un cómic, lo primero que viene a nuestra mente son los dibujos, los superhéroes, pero el mundo de los cómics, el mundo de la escritura de los cómics es mucho más complicada que esa. Entonces, aquí viene la parte de cómo se escribe un cómic, de dónde nacen todos estos personajes, de dónde vienen todos estos superhéroes y cuáles son las otras formas de escribir un cómic, porque no todo se trata de superhéroes, que es lo que más tenemos presentes hoy en día quizás. Entonces, bien, vamos a comenzar con nuestra presentación vamos a compartir la pantalla. Aquí está. Listo. Taller de guión de cómic o cómo escribir un guión de historietas. Antes que nada, siempre me gusta iniciar con una frase de uno de mis, bueno, de mis escritores favoritos de cómic, obviamente, que es Alan Moore. La frase es, todo el mundo es especial. Todos. Todo el mundo es un héroe, un amante, un tonto, un villano. Todos. Todos tienen su historia que contar. Esta frase a mí me parece muy importante porque yo creo que es la frase clave para cualquier creador de arte a la hora de superar o cuando se enfrenta a la típica barrera del bloqueo artístico, del bloqueo creativo. Yo creo que esa frase rompe siempre esa idea de que estás bloqueado creativamente, porque aquí Alan Moore nos dice que si tú estás prestando atención, con que salgas a la calle, te sientes en un parque unos minutos, claro, con tu mascarilla, y veas a las personas que pasen por ahí, vas a encontrar historias en todo momento, vas a encontrar personajes, quizás personas que se pelean, quizás personas que se aman, quizás personas que se ríen y cuentan cosas. Y si estás atento, puedes imaginar por qué se ríen, por qué hablaron, por qué amaron. Ya si vas en el bus, los personajes que suben, bajan, personas que vienen y van, todo eso nosotros podemos ir viendo y lo vamos aprendiendo. Entonces lo podemos tener con nosotros para crear, siempre. Entonces tengamos esta frase siempre en mente. Continuamos. Bien, como yo les decía al principio, el cómic no es solo eso, no es solamente la típica historieta que conocemos, sino que el cómic o la novela gráfica es otra. El cómic y la novela gráfica son dos versiones, son dos caras de la misma moneda. El cómic ya viene a ser la más conocida, tiene una cubierta de papel, tiene es seriado, es como episodios, que es la típica de número 1, número 2, número 3 de Spider-Man, o el número 1, número 2, número 3 de Tintín, etc. Y suele ser de comedia, aventura, suele ser de temas no tan serios, no tan profundos, quizás es más de entretenimiento, incluso puede ser de risa, ¿no? Mientras que la novela gráfica viene a ser la parte ya más adulta, más madura del cómic. ¿Qué encontramos en la novela gráfica? Una cubierta rústica, una cubierta de tapadura, es más un libro, ¿ya? Es una historia completa, no es como el cómic que
va de un episodio que continuará y luego va al siguiente, continuará y así sucesivamente. No, en este libro puede que, como digo, es como un libro, pero lleno de dibujos y la cuestión es que cuando se acaba, puede que tenga un volumen 2, pero no va a ser una continuación, no es como una serie, vendría a ser como otra historia a partir de la que ya nos contaron. Y como dije anteriormente, trata temas maduros y complejos, ¿vale? Entonces, aquí yo tengo en mis manos, por ejemplo, varios ejemplos de cómic. Como les decía, los cómics se distinguen por ser delgados, son como folletos, como revistas, pueden venir grapados, suelen ser a color, blanco y negro, pero tienen en números. Por ejemplo, este es el número 5 de los X-Men, este viene a ser parte 2, etcétera. Mientras que del otro lado, como les menciono, están las novelas gráficas. Estos de aquí bien podrían ser libros, si los vemos en una librería, marcados, tienen separador y todo, pero una vez que los abrimos, descubrimos que están llenos de dibujos. Cuentan una historia madura, completamente compleja, seria, y está contada en dibujos, ¿vale? Entonces, cuando queremos crear ya cosas complejas como estas, el cómic no se trata solo de dibujos, se trata de estructurar esos dibujos, de estructurar esas ideas, así como esta de aquí. Nos damos cuenta de que es una historia completa, es un libro completo. Este está basado quizás en una película que algunas personas habrán visto, La Brújula Dorada. Esta es la novela gráfica de La Brújula Dorada, una historia de fantasía, de ciencia ficción, pero esta es una novela gráfica. A pesar de ser de fantasía y ciencia ficción, no hay que confundir eso con algo infantil, ya que a través de la ciencia ficción o de la fantasía muchas veces se ha logrado contar historias o ejemplificar situaciones de formas muy maduras y muy concretas. ¿Ven? Continuamos. Ahora, mencionando la diferencia del cómic y la novela gráfica, surge la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo escribir una buena historia? Es tan sencillo como sentarse y decir, bueno, voy a ser un superhéroe que tiene poderes por alguna explosión química y ahora va a haber un villano que va a aparecer por ahí todas las semanas. No, no es tan sencillo como eso, porque al final nos vamos a quedar sin ideas, nos vamos a quedar con una página y luego qué dibujas, qué escribes. Entonces, ¿cómo escribir una buena historia? Al igual que yo lo comparo esto con vestirse y la moda, ¿no? Nosotros sabemos que cuando nos vestimos tenemos que ponernos la ropa interior, las medias, luego viene el pantalón, la camiseta, la camisa, la blusa o el vestido y quizás los lentes, la gorra o los accesorios. Ese es como que el orden. Pero cuando hablamos de moda, ya sabemos cuál es el orden de la ropa. Pero si hablamos de moda es cómo se ve esta ropa, de qué forma combinas esta ropa, los colores, los estilos, para que se vean bien. Eso vendría a ser lo mismo con las ideas. Una vez que tú tienes tu idea, tienes que estructurar esa idea para que tenga una forma y luego esa forma la pones aún más guapa diciendo, pues esto lo voy a combinar y le voy a agregar estos detalles para que se vea aún mejor. Entonces tenemos la estructura interna, ya que viene a ser el tema, el argumento y la trama. Aquí es cuando tu idea nace y se convierte en el proyecto literario o en tu concepto literario. Y luego viene la estructura externa, que es el inicio, el nudo y desenlace. Aquí es donde tú decides esa idea que ya está estructurada, que ya sabes quiénes son los personajes, cuál es el principio, cuál es el fin. Cuando ya tienes todo eso en mente, entonces tienes que cuestionarte cómo voy a contar la historia. La voy a contar desde el principio, la voy a contar desde el fin. Recordemos que muchas historias se cuentan desde la mitad, muchas películas empiezan desde el final, muchos cómics empiezan desde un punto en medio. Entonces, esa pregunta es muy importante porque ahí también es cómo vamos a atrapar a nuestro lector, cómo vamos a atrapar a la persona que nos ve, que nos sigue, que nos va a consumir nuestro cómic, ¿no? Que va a comprar nuestro cómic. Entonces, como les decía, la estructura interna tiene los elementos del tema, el argumento y la trama, donde tenemos la base para cualquier idea que vayamos a crear. Siguiendo estos tres, el tema, el argumento y la trama, creándolos, escribiéndolos, anotándolos en tu libreta, vas a tener todo lo que necesitas para seguir avanzando en tu historia. Esa idea ya es algo más concreto. Entonces, el tema que es una frase, te lo digo así de sencillo, es una frase.
¿Cómo que una frase? Pues sí, es el tópico que va a tratar tu historia. De eso se basa toda tu historia. Es básicamente la idea que tuviste, escrita en una frase, su forma más sencilla. ¿Por qué la pones así? Muy fácil. Porque es importante que definas cuál es tu idea en una frase para que cuando estés creándola y desarrollándola y haciéndola más complicada, más compleja, agregándole personajes, tramas, ¿no? Cuando estés agregando todo eso, nunca olvides para qué comenzaste a escribir. Me refiero a que comenzaste a escribir tu historia hablando del amor imposible y en mitad de la historia pues tienes a personajes peleando por evitar la destrucción del mundo. Perdiste el rumbo porque nunca notaste cuál era el tema de tu historia. Entonces, con el tema de la historia no perdemos el rumbo, lo tenemos todo siempre marcado. Ya en este caso, lo puedo decir, muchos ejemplos o muchas frases pueden darte para una historia, como por ejemplo refranes. Ya el que madruga, Dios le ayuda, y cuentas la historia, yo qué sé, de un panadero o de un pescador que siempre lleva los mejores peces por madrugar o que le pasa una aventura porque un día sale a alta mar a las 4 de la mañana cuando todavía es oscuro, imagínate. Puedes poner el amor incondicional de una madre, te imaginas un tiempo en guerra y en un momento de la huida del ejército pasa que se separan la madre y la hija, la madre y el hijo se separan, cada uno se va, están en un bote y el agua los lleva por lugares diferentes. La madre sobrevive, llega a una playa, pero no sabe qué fue de su hijo o de su hija. Entonces comienza una aventura campo traviesa, está dispuesta a cruzar viento y marea, a sobrevivir al ejército, campos minados, trincheras, etcétera, para encontrar a su hijo o su hija que al final puede que la encuentre, que se reencuentre, que no, que haya una tragedia, todo eso tú decides. Pero vemos el amor incondicional de una madre que jamás se rinde, ¿ya? El bien siempre le gana al mal, o por ejemplo en la famosísima serie de Game of Thrones, que es la que vemos aquí en la imagen, o Juego de Tronos, es, bueno, la de que el poder corrompe. Siempre veíamos que la persona que se sentaba en ese trono terminaba loco, básicamente. Bien, continuamos. El argumento. Ya tenemos el tema, una frase, como les dije, una frase de una línea que define qué vamos a escribir, cuál es el objetivo, nuestra idea principal. Pero ahora, con esa idea, como dije, tenemos que crear algo más, el argumento. Yo antes les dije el amor de una madre. El argumento era esa historia que yo les conté, esa historia en medio de la guerra, esa historia en la que eran separadas, en la que cada uno iba por su lado y tenían que volverse a encontrar. Eso es ya un argumento. Entonces, el argumento es el conjunto de acciones que se realizan en el desarrollo de una historia. Yo tengo mi idea de que la mamá está cruzando el océano con su hija. Punto, lo anoto. Tengo mi idea de que en medio del océano el barco choca con una mina marina y de pronto pues cada uno se va por su lado. Punto, lo anoto. Entonces, como voy diciendo, el argumento es el cómo del tema. ¿Cómo vas a contar? ¿Qué va a pasar con esa idea? Y aquí no es necesario que pongamos relaciones causales. ¿Qué son relaciones causales? Bueno, yo no necesito poner en el argumento es que la mamá y la hija se separaron por la mina. No necesito ponerlo. Ya veré yo, luego me invento por qué se separan, pero lo importante es que se separan en un punto de la historia. Luego voy a notar que pues la mamá amanece en una playa. ¿Cómo amanece en esa playa? Ya veré luego cómo hago eso. Ahorita el argumento es anotar las ideas principales. ¿Qué va a pasar después? La mamá llega a un pueblo y averigua que a su hija alguien la vio en la otra costa, en el otro pueblo, en una tienda, póngase. Entonces vamos a anotar esa idea y así sucesivamente. ¿Cómo pasan las cosas? Las anotaremos luego. ¿En dónde? Aquí, en la trama. ¿Qué es la trama? Aquí es donde está ya la estructura de nuestra idea. Ya anotamos nuestra frase, nuestra idea. Luego esa idea la convertimos en varias ideas secuenciales que nos cuentan el inicio y cómo podría terminar, porque aún no definimos eso, estamos apenas creando. Entonces ahí ya estamos anotando que ya tengo mi idea, vamos a ponerle que pasó esto con la mamá, con la hija. Entonces llegamos al final, que es, ¿cómo voy a contar esta historia?
El relato que dije de la mamá es muy interesante, pero es tan interesante como contarlo desde qué punto. Aquí es donde yo puedo decirles que el tiempo de una historia es muy importante para atrapar a su lector. Y esto lo descubrimos a través de la trama. Desde el principio de una historia, de una serie, ya descubrimos cómo va a ser su trama. Si vamos a descubrir el misterio al final, si tenemos que esperar hasta el final para descubrir algo, o si esta historia ya nos está contando un misterio, pero vamos a ver cómo llegamos a ese punto, etcétera. Aquí vamos a ver, el modo de escritura es en estos puntos de tiempo que se llaman. El primero es ad ovo o desde el origen, desde el huevo, básicamente traducido del latín. ¿Ya? Es como, bien diría, la idea es como un pollito que sale del huevo, entonces vamos a contar la historia así. Estamos contando la historia del origen. Vemos un huevito, el huevito se mueve, se rompe, nace un pollito. La historia la conté desde el principio, cómo nació el pollito. Luego está in media res, desde la mitad, desde la mitad de nuestra estructura. In media res es cuando nosotros, en vez de contar cómo nace el pollito, siguiendo el ejemplo anterior, ya no contamos eso. ¿Qué vamos a contar? Vamos a contar la historia de un gallo. ¿Ya? Vamos a contar la historia de este gallo y en medio de su historia, este gallo puede ir dándonos indicios de cómo nació o de cuál es su origen. O por último, ni siquiera nos interesa. ¿Cuántas veces no hemos visto una historia, una película que comienza con un detective que ya tiene un trauma porque perdió a su compañero de trabajo en un accidente? Nunca vimos ese accidente, nunca vimos cómo estuvo en el trauma, cómo llegó al punto en el que está, pero lo vemos ahí. Y desde ahí nos cuentan la historia, porque lo importante es cómo el hecho de que él esté así implica y desarrolla toda su experiencia dentro de su cotidiana vida. Entonces, lo mismo va a pasar aquí. Cuando nosotros decimos contar una historia desde la mitad, es porque quizás lo anterior es solamente relleno y no importa, o lo vamos a querer contar más adelante de una forma quizás misteriosa. Luego está en extrema res, lo contrario en media res y lo contrario aún más a ad ovo. En extrema res es al final. Imagínate cuando tú ves una película o ves tu serie y lo primero que ves es que al protagonista lo matan. ¿Qué pasó? Mataron al protagonista. Se acaba de morir el personaje principal de nuestra obra y acaba de comenzar la obra. ¿Cómo puede ser eso? Pues porque la están contando desde el final quizás. Entonces, para impactarnos, nos muestran ya cómo se acaba, cuál es el final, la escena, una de las escenas más importantes del final. Quizás no es la última escena, quizás no es lo último que va a pasar, pero sí es una de las últimas cosas que van a pasar. Entonces, por ende y por este motivo, esta yo creo que es una de las mejores formas de enganchar si tú tienes una historia contundente, con un final impactante. Pones esa escena y luego en un flashback contamos cómo llegamos allí. El, el relato se abre paso a través de ese momento. Imagínate contar una historia en la que si se prende una luz y le quitan la capucha a una persona y esta persona está muy golpeada y le dicen, dinos qué es lo dinos la clave para parar esa bomba o te matamos aquí mismo. Lo están ahí presionando para que diga la clave y de pronto el hombre empieza a contar cómo es que llegó allí, cómo es que él supo todo lo de la clave y tanta cosa. Entonces, desde el final de nuestra historia, contamos cómo es que él llegó a ser capturado para estar allí sentado. Es como una historia cíclica, como un círculo, pero es muy interesante verlo. Luego está la analepsis o la prolepsis. No son lo mismo, pero son parecidas. La analepsis es contar toda tu historia a través de recuerdos del pasado. Todo el tiempo van a haber flashbacks. Cada vez que vas avanzando en la historia, cada cosa, digamos, tienes un peponte que es como tener un personaje con amnesia. Entonces, mientras él va avanzando y ve una flor, la flor le hace recordar algo que pasó hace tiempo. Entonces, él recuerda eso. De pronto está avanzando y de pronto otro día ve otra cosa y, recuerda otra cosa de nuevo de lo que le pasó. O vienen personajes de su pasado que le hacen recordar muchos eventos de su vida. Y luego tenemos la prolepsis, que es una proyección del futuro. ¿Quién no se ha visto, por ejemplo, la famosa saga de películas que es Destino Final? La película Destino Final
pues cuenta con mucho, exagera con la prolepsis, puesto que toda la película se basa en una persona teniendo visiones del futuro y de cómo estas visiones del futuro van a cambiar el destino de nuestros personajes y protagonistas, ¿ya? Todo el tiempo estamos viendo eso en la prolepsis. Bueno, ya cuando tenemos creada nuestra estructura interna, que es el inicio, el tema, el argumento y la trama, ya cuando tenemos nuestra idea ya estructurada, ya dije, mi idea es contar algo sobre la vida extraterrestre. Yo quiero hablar sobre la vida en el espacio. Esa es mi idea. Entonces, en la vida en el espacio yo voy a poner que hay naves espaciales, hay muchas razas alienígenas, hay un gobierno espacial. Ese es mi argumento. Y luego la voy a contar desde el momento en el que empieza una guerra en un planeta. Entonces la voy a contar in media res. Y en este planeta se van a encontrar tales personas y tales personas. La trama. ¿Ya? Entonces con eso podemos ir a la estructura externa de nuestra obra. Aquí es donde vamos a comprender la composición de nuestra obra de una forma más intuitiva. Tenemos que diferenciar claramente cuáles son los elementos externos, puesto que lo usaremos principalmente para decidir cómo se van a desarrollar todos los eventos de nuestra obra y que siempre haya emoción. Porque si tu historia es muy larga, o sea, imagínate, si quieres hacer una novela gráfica, esta novela gráfica que tengo en mis manos, no tengo idea de cuántas páginas tiene, no están numeradas, pero son alrededor de 100, más de 100 quizás, 200. ¿Y cómo hacen para que yo no me pierda las ganas de leer en 200 páginas? ¿Cómo lo haces en un libro para que tú no pierdas las ganas de leer, ¿no? Eso es muy importante y eso lo hacemos con la estructura externa de la obra. A mí me gusta comparar la estructura externa de la obra siempre con la historia del Big Bang. Ya nosotros vamos a mantener el tema de este orden: inicio, nudo y desenlace. Sin importar si tú decides contar la historia desde el final, como dije, al final de cuentas, si tú cuentas tu historia del final, al final vas a volver a llegar a esa escena con la que comenzaste, porque es la escena final, ¿ya? Por ende, no importa si tu historia comienza desde el inicio, desde la mitad o desde el final, o desde las proyecciones del futuro o del pasado, nosotros vamos a seguir esta estructura externamente, fuera de nuestras ideas. Entonces, si yo decidí que mi historia de la mamá y su hija que se separan comience desde el momento en el que ellas se reencuentran, ¿vale? Voy a comenzar a contar esa historia desde el final. Si la cuento desde el final, ¿qué pasa? Pues yo comienzo en mi inicio, voy a poner a las hijas abrazándose, a ellas conviviendo, a ellas reencontrándose, llorando. Y luego voy a contar cómo es que ellas se reencontraron. Y en medio de ese reencuentro tengo que llegar a un nudo. Y al final que se resuelva ese nudo, esa amenaza que impedía que ellas se junten, una vez que se resuelve eso, llego al desenlace, que es donde ellas están nuevamente abrazadas y felices porque se ha acabado la guerra, quizás. Entonces, en el inicio es como, por ejemplo, el Big Bang. Como les decía, me gusta compararlo con ese ejemplo. Es la introducción, vemos los personajes relevantes. En el Big Bang es la energía donde aparecen los primeros elementos del universo. Todo lo que existe se crea de pronto, en un estallido. ¡Boom! Todos los planetas, los elementos, los átomos, los protones, las partículas, los árboles. Bueno, no, los árboles no se crearon en ese momento, pero se crearon el lugar donde iban a crearse los árboles. Por ende, ese fue el inicio, la introducción de nuestro mundo. Luego viene el nudo. Una vez que se desarrolló la vida en los planetas, que había animales, plantas, llega una amenaza, la amenaza de la muerte, la amenaza de sobrevivir. Un día en la vida de la Tierra cae un meteorito y los animales tienen que encontrar la forma de sobrevivir. Muchos mueren en esa gran destrucción, pero los animales que se escondieron bajo tierra, llamados mamíferos, logran emerger y logran ser los nuevos reyes del mundo. Eso fue un nudo, una pelea por la supervivencia en el cual básicamente el mejor postor va a ganar. Ya puede ser el bueno, el malo o un personaje cualquiera puede tomar ventaja en este momento de la historia y salir adelante y quizás brillar más que cualquier otro personaje
en la historia hasta ese punto. Y luego tenemos el desenlace. Después de que ese meteorito amenazó con acabar con toda la vida en la Tierra, pero aún así la vida logró prosperar y los mamíferos salieron adelante, muchos años después esa vida evolucionó y contra todo pronóstico llegamos a un nuevo orden. Ya después de ese gran cataclismo, ese meteorito donde el mundo todavía estaba en pañales, los animales todavía eran nuevos, la vida era nueva. Después de ese gran cataclismo y muchos otros sucesos complicados, llegamos al desenlace, donde todo lo que se sobrevivió tiene su recompensa y podemos vivir en sociedad. La vida llegó a la evolución en el cual las personas estamos aquí y podemos vivir en calma, comunicarnos. Hay un nuevo orden. Ya no es el mismo mundo que recordamos y constantemente está evolucionando, manteniendo siempre esta estructura de presento a los personajes y cuál va a ser el problema. Luego, presento el problema y cómo se soluciona. Y al final, cómo se solucionó el problema y cuáles son las consecuencias de su solución. Siempre voy a mantener a mi lector enganchado, porque mi lector busca eso. El lector siempre busca eso. El que te lee, el que te ve la serie, esto lo puedes aplicar en cualquier momento a la hora de escribir. Siempre va a estar buscando eso. ¿Por qué lo estoy leyendo? ¿Qué va a pasar aquí? El bueno se va a enfrentar con el malo, la chica se va a enamorar del chico, el chico va a querer, yo qué sé, enfrentarse a su familia por la religión, etcétera. Hay muchas dudas y tienes que ponerle esa duda enfrente al lector para que él también quiera responderla. Con todo lo que les he mencionado ahora, todo eso que ustedes han anotado se compone en una Biblia argumental, ¿ya? En un libro majestuoso, su compañero número 1, en este caso es esta libreta mía, donde se anota todo lo que ustedes tienen, todas sus ideas se van a ir anotando aquí. En esta libreta se van a ir anotando siempre las ideas de cómo se van a desarrollar sus historias, sus personajes. Van a anotar la sinopsis, su argumento, sus personajes, cómo quieren que se vea, el estilo, incluso el dibujante que les gustaría que haga su cómic. Todo lo anotan ahí, porque es que hacer un cómic puede demorarse hasta un año. Y si se demora tanto, llega a darse el problema de que pues se te puede olvidar lo que estabas escribiendo, así que lo anotas y nunca se te va a perder nada si lo tienes en tu confiable Biblia argumental. Luego, ¿qué es un guión? Ya llegamos a la parte más importante de nuestra charla, que es un guión de cómic. Un segundito. Perdón. Un guión es un texto escrito con unas reglas muy específicas y descriptivas para que cualquier persona pueda encontrar rápidamente una información de acción y de diálogo dentro de un texto, dentro de una narración. A diferencia de un libro donde tienes que leer muchas páginas para enterarte qué pasa y dónde están y cómo se ve la iglesia, etcétera, y que tienes que leer mucho diálogo para enterarte de qué está pasando, en un guión tienes que ser mucho más breve, mucho más rápido, mucho más fugaz. No vas a poner en una mañana soleada con los rayos del sol resplandeciendo raudo sobre la tierra, yo desperté maravillado mirando. No, ahí no puedes escribir así. Allí pones día 1, mañana fuera de la iglesia, un día soleado. Vemos al protagonista parado frente a un árbol mirando con alegría la naturaleza. Diálogo, Pepito dice, hoy va a ser un gran día. ¿Ya? Eso es básicamente cómo se escribiría un guión dicho en breves rasgos. ¿Ya? Es la gran diferencia de un libro. Un libro puedes explayarte mucho en un texto, pero en un guión lo reducimos mucho. Solo vamos a describir lo importante. Y más aún si es cómic, porque si tenemos a un dibujante, hay que darle la libertad al dibujante, o como dibujante vas a querer la libertad de poder explicar ciertos detalles a tu modo, ¿verdad? Y a tus colores también. Entonces, el guión también se forma, aparte de estas especificaciones que les dije, que son descriptivos, muy concretos, tienen el diálogo y su encabezado. El guión tiene dos formas de ser escrito, un guión literario o un guión técnico, hablando de guiones de cómic. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a construir un guión? Como les dije, nosotros al principio vamos a tener que crear nuestra estructura de obra, que es
nuestra estructura interna y nuestra estructura externa. Tema, argumento, trama, inicio, nudo, desenlace. Listo, con eso anotado, hacemos nuestra Biblia argumental y estamos listos para despegar. Vamos a escribir nuestro cómic. Sacamos nuestra Biblia argumental y decimos, bien, aquí dice que mi historia comienza en la mitad con una madre que está intentando, empieza en el final con una madre abrazando a su hija. Ok, escena 1, día final o día 20, campo de concentración después de la guerra. Campo de concentración destruido, abolido. Noche. Madre e hija abrazadas, llorándose, están muy contentas. Se las ve polvorientas, con ropa desgarrada y heridas. Vemos más abajo, yo pongo mamá, jamás creí que volvería a verte. Hija responde, nunca creí que llegaría este momento, valió la pena el esfuerzo. Ya, así comencé a escribir mi guión. Y así continúa mi guión. Escena siguiente. Hay que tener en claro algo. Hay que tener algo muy en claro. La tercera parte de nuestro guión es dividirlo en viñetas y cajas. Recordemos que nosotros vamos a escribir un cómic. No va a ser simplemente una historia que se va a leer completamente de largo. Esto está hecho por gráficos, está hecho por cuadros, ¿ya? Está hecho de esta forma para que nosotros podamos ir leyéndolo en un orden, ¿ya? Entonces tenemos que describir muy bien dónde empieza un dibujo, dónde termina otro. Y recordemos, estos son dibujos, no se mueven a menos que los mueva con mi mano, no se van a mover como una película. Así que más vale que decidamos qué acción se ve en cada viñeta, porque si ponemos movimiento o queremos que se muevan, no vamos a lograrlo. Entonces, vamos a continuar diciendo que el guión literario y el guión técnico aquí se pueden enfrentar a la hora de decisión del criterio personal. ¿Por qué? Porque ustedes van a decidir cuál es más cómodo para ustedes para trabajar. En mi opinión, en mi criterio, yo digo que el más pulido es el guión técnico, la ficha de contenido que estamos viendo aquí. Mientras que el guión literario se ve bien, es el típico que quizás vemos en el cine, pero sirve más para la televisión y el cine, no para el cómic, porque al dibujante le puede costar mucho encontrar la información relevante a la hora de dibujar. Bien, y podemos cometer el error de explayar mucho las ideas, mientras que con la tabla de texto recordamos que solo es una acción por escena. Eso es una clave, una acción por escena. Tomo agua, esa fue la acción. Prendo la luz, esa fue la acción. Apago la luz, esa fue la acción. Entro en el cuarto, esa fue la acción. No puedo poner en una escena, prendo la luz y entro en el cuarto. Porque ¿cómo hago que se vea que estoy prendiendo la luz si tengo que marcar el clic? ¿O cómo se hace que entro en el cuarto? ¿Ya? Eso ya puede ser más complicado. O por último, piensa en algo más complicado como decir, se sirve un vaso de agua. Si dices algo como se sirve un vaso de agua, el dibujante no va a saber si dibujar el momento en el que está cayendo el agua o cuando bebe el agua, porque a lo mejor tú pones, el personaje sale a la cocina, abre la refrigeradora, se sirve un vaso de agua y lo bebe. Y eso es tu escena. Si le dices todo eso, el dibujante no va a saber qué dibujar. Dibuja cuando va a la refrigeradora, cuando se sirve el vaso de agua o cuando lo bebe. ¿Qué dibuja? Pero si le pones escena 1, abre la refrigeradora, escena 2, sirve el agua en el vaso, escena 3, bebe el agua, entonces está muy claro que tiene que dibujar y cuántas escenas va a demorarse. Porque no tienes que pensar que porque lo hayas escrito en una escena, se va a ver en una sola viñeta. Y cada viñeta te va a ocupar más espacio en tu página. Así que mucho cuidado con llenar tu página de escenas innecesarias. Bien, aquí nos hacen una pregunta muy importante que es buena responder ahorita. Dicen, ¿cómo saber qué se pone en el guión y qué en el dibujo? Muy, muy buena pregunta. Bien, y eso lo vamos a ver aquí en el formato del guión de cómic. Ya, como yo les decía, en el guión nosotros vamos a describir lo importante, lo que nos amerita en la escena. Ejemplo, yo les muestro aquí este cómic, por ejemplo, una escena de aquí, y en esta escena de aquí, ya, yo les puedo decir, eso se describe en el guión. Yo simplemente voy a escribir escena 1, mañana afuera de un colegio,
día, y abajo pongo en la descripción del guión, vemos al protagonista chateando en su celular. Más nada. Esa es toda la descripción. Esa es toda la descripción que necesita. O por último, si queremos ser más específicos, vemos al protagonista bien arreglado para sus clases, chateando en su celular. Punto. Entonces, el dibujante ya sabe que lo tiene que vestir bien y que está fuera de un colegio, que es de día y que está chateando con el celular. Perfecto, el dibujante sabe todo lo que necesita. El dibujante con esa información agrega los detalles. Él verá si le pone camisa, si le pone chaleco, si le pone un gorro de copa, él verá si le pone el colegio de Howard o le pone un colegio como el Vicente Rocafuerte. El dibujante verá, él o la dibujante verá si lo viste de negro, de azul o de amarillo, si le pone lentes o si el celular es un BlackBerry, un Nokia o un iPhone. Todo eso lo va a decidir el dibujante, a menos que por motivos de la trama, para nosotros como escritores, eso no sea relevante. Sea relevante, por último, estamos haciendo una propaganda con Apple y entonces ponemos, está chateando en su teléfono Apple, en su iPhone 5. Entonces, bueno, ahí sí porque pues, estamos haciendo la propaganda, por último. Pero si no hacemos eso, entonces no hay la necesidad de escribirlo. En resumen, lo que ponemos en el guión va a ser la descripción inmediata de la escena, mientras que lo que se pone en el dibujo son los detalles menores de la misma. Es decir, que si hay pájaros volando, eso lo decide el dibujante, a menos que por algún motivo tú estés describiendo, siempre hay la excepción. Si el dibujante quiere dibujar pájaros volando en una escena en la que lo importante son las personas hablando, no importa. Pero si tú estás hablando de un tsunami o de un cataclismo mundial y las aves están volando porque huyen de ese cataclismo, porque sintieron ese fenómeno natural, entonces pues sí lo vas a especificar. Escena 1, las aves y los animales huyen. Pero ahí está justificado por qué lo ponemos. Pero al poner los animales, ya el dibujante, siempre vamos a dejar eso libre. Creo que me expliqué. Lo que vamos a dejar siempre libre al dibujante, en resumen, son los detalles. Los detalles más, los rasgos más visuales de nuestra obra. A nosotros como escritores en el guión nos interesa que se comprenda a dónde va la historia, que se comprenda qué está pasando en la escena. Esos detalles visuales ya los hará el dibujante. Entonces, el diálogo que nosotros podemos ver en el formato de cómic, está el diálogo a la derecha o el diálogo en medio, que está... nosotros, como les digo, al principio ponemos el encabezado. Desde el principio ponemos, esta es la página 1 y van a ver tantas viñetas en la página. Abajo ponemos el encabezado de esa escena, escena 1 o viñeta número 1. El Castillo Real, puerta X, día X. Entonces, plano general de un ejército de cruzados, describimos la escena y luego ponemos a las voces que van describiendo esta misma escena. Luego vemos lo mismo escrito aquí en la tabla de contenidos. Página 1, viñeta 1, escena, está descrita la escena, plano general. Plano general es que se ve todo. Un ejército de cruzados con sus armaduras marchan mientras salen por la puerta de un gran castillo medieval. Ok, es una sola acción. Dibujamos un castillo, una puerta abierta y un grupo de soldados saliendo por la puerta. Muy fácil de dibujar. Y luego ponemos a los diálogos. A Jerusalén, dice un cruzado. Y eso ya se ve con los típicos globitos de texto. Entonces, como nos damos cuenta, aquí no nos describen, aquí no estamos describiendo si el castillo es barroco, si el castillo es gótico, si el castillo es del castillo de Disney. No describimos eso. Tampoco describimos si los cruzados son templarios, son de la orden de la flor de lis, son de la orden de tal, son de la orden de tal, se visten de rojo, son españoles, son ingleses, son portugueses. No describimos eso. Eso por último se lo dejamos. Eso por último se lo dejamos al dibujante. El dibujante explaya esos detalles a través de tu propia narrativa, a través de lo que tú has escrito. Lo importante es que tú describas lo importante para que el resto ya se dé por sí solo, tenga su propia vida. Y el dibujante aporte con su propio arte siempre, ¿no? Porque de eso se trata, que el dibujante también aporte mucho con su obra. Luego tenemos esta tabla de contenido que está basada en el cómic creado en compañía de Hilary Landazuri y Ronnie Soledispa, que es Carbono Project, el que tengo aquí en manos, y con mi autoría también. Yo soy el guionista de este cómic. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, cómo hemos escrito este cómic
aquí vemos esto es de hecho del tercer cómic, un adelanto del tercer cómic, lo que están leyendo allí. Dice, escena 1, exterior de la casa de Matt, atardecer. Matt llegando a la casa de la universidad. Ok, muy bien, una escena, vemos al chico llegando a su casa. Narrador, Puerto Velero, Ciudad Costabelo, tal hora, tal fecha. Mamá, papá, ya llegué. Muy bien. Escena 2, dice, página 1, escena 2, interior, Matt con cuidado saca una roca de su maleta y la pone en su escritorio en algún contenedor plástico. Entonces, vemos solamente una escena por viñeta. Ahora, es importante, ahora que les menciono lo de las páginas y lo de las viñetas, es importante que tengan esto en mente. Nunca se va a ver bien un cómic que tenga más de 6 viñetas por página. O sea, a menos que sea muy justificado, muy justificado, se ve muy forzado que se ve contaminada la página, contaminada a nivel visual, o sea, mucho ruido, mucho gráfico. Entonces dices, hay mucho que ver aquí, ya de por sí son gráficos, son dibujos coloridos, te turba. Entonces es mejor que hayan 6, 4, así, para que sea cómodo pasar de página en página. Y siempre haz que tu revista tenga cantidad de páginas múltiplos de 4. ¿Por qué múltiplos de 4? Ya todo número que se multiplique con 4. La tabla de 4 se la aprenden y múltiplo de 4. ¿Por qué? ¿Por qué ese número es tan importante? Porque así evitan tener páginas en blanco en su cómic. Miren, desde que se abre el cómic, aquí ya está escrito. Todo está escrito en el cómic. No se deja en blanco absolutamente nada y van a tener un aprovechamiento completo de su revista, o sea, toda la revista va a estar realmente completa, no van a tener como muchas veces se encuentran unos cómics que tienen sus primeras páginas en blanco porque no lo hicieron con esta regla de la múltiplo de 4. Bueno, entonces el tiempo del cómic es bastante importante, eso yo les decía, a menos que sea muy importante poner más de 6 viñetas por página, no lo hagan. ¿Cuándo es muy importante? Cuando estamos haciendo ritmo y tiempo, amigos míos. ¿Por qué? Porque el tiempo en el cómic ya es uno de los factores que más tensión nos pasa. Recordemos que son dibujos estáticos, no se mueven, están allí. Así que tenemos que decidir muy bien cómo vamos a manejar ese ritmo, ese tiempo, para atrapar a ese lector. Entonces, allí es cómo contamos la historia, qué escribimos en cada escena, qué se describe en cada escena y cuántas escenas van a ver en la página. El tiempo no es lo mismo que el ritmo. Hay que separarlo muy bien. Ya, el tiempo es el simple paso del tiempo. Es un suceso que se da. Ya, es una acción sencilla que empieza, se acciona y se termina. Por ejemplo, yo puedo hacer 3 viñetas de como aquí vemos, un hombre quiere matar el pistolero, el vaquero quiere matar al pistolero. El pistolero saca y dispara. Muere el vaquero. Pero luego, ¿qué pasa? Aquí yo puedo decir, es que el vaquero era el villano. El vaquero era el villano y el otro pues era un tipo que merecía morir. Pero a lo mejor y si cambiamos la historia y el villano era el pistolero y el vaquero era el que iba a ser el héroe, en el ritmo lo cambiamos, porque el ritmo agregamos más escenas a la misma acción solamente con la intención de agregarle dramatismo, ¿ya? Es una acción que vamos a prolongar a propósito. Imagínate, aquí podemos ver una escena de un disparo, ¿ya? Yo lo puedo dibujar en 3 escenas. Vamos, que la primera es el hombre, el villano aquí jalando, cargando el arma. Segundo, el dedo en el gatillo haciendo clic. Tercero, la bala que sale. Y la cuarta, el hombre que cae muerto. Fin. Eso fue la forma más fácil del paso del tiempo. Pero si le quiero dar ritmo, voy a hacer lo que vemos aquí. Es el puño, el villano, el dedo en el gatillo, el dedo que presiona, la explosión dentro de la recámara del arma, la bala que sale disparada cruzando el aire, la mano que protege a la mujer y de pronto la bala que impacta. Sentimos cada segundo. Sentimos cada segundo de esa acción y a pesar de que la acción dura lo mismo, aquí el disparo dura 1 segundo y en el ritmo vemos que el disparo se prolonga al sufrimiento del hombre antes de caer muerto. En ambos duró lo mismo, duró 1 segundo.
le disparó y en un segundo el hombre cayó muerto. Pero en el primero no sentimos el dolor. En el paso del tiempo no sentimos el dolor del hombre que cae muerto cuando le agregamos ritmo a nuestra historia. Entonces, es por eso que es muy importante que tengamos que tengamos eso importante, porque es la forma en la que vamos a enamorar a nuestro lector, a darle esa melosería, ese dolor, ese sufrimiento, quizás ese goce del personaje que muere, del villano que se muere y que se está muriendo lentamente y tú, ay, al fin recibes lo que te mereces. O esa escena tan triste en la que la madre se reencuentra. Puedes hacer una página de 7 viñetas en las cuales la madre y la hija se ven, las pupilas llorando, los ojos, un zoom a los ojos, un detalle en los ojos con las lágrimas, las heridas, quizás alguna marca de la guerra, ellas corriendo a encontrarse y luego el abrazo. Lo mismo lo puedes dibujar en solo 3 escenas, pero no vas a expresar lo mismo en sentimiento. Por eso es tan importante diferenciar el simple paso del tiempo del ritmo en tu obra. Y con todo lo que les he mencionado, llegamos a la parte que dice la aplicación del guión a la construcción y elaboración de los cómics. ¿Ya? Aquí tenemos cómo pasa, en este caso, esta habría sido el primer guión. Aquí fue escrito casi como una biblia argumental, con todos los detalles, con todas las ideas, con todos los pensamientos que venían en ese momento. Pero este guión tan grande, esta estructura, la cambiamos, la tradujimos a este formato, que está el de guión de en medio, para ejemplificarlo aquí, pero yo les digo que el formato que más me gusta siempre va a ser la tabla de contenidos, que es esta. Es mucho más orgánica e incluso si utilizan este patrón de colores es hasta más bonito, más visual y más cómodo, según mi opinión. Allá lo gusto de cada uno. En todo caso, aquí está ejemplificándose cómo se utilizaría el guión en medio o el guión con texto a un lado, que es lo mismo básicamente. 5 viñetas, página 1, escena 1, instalaciones de civil, luego vemos, y si podemos ver, eso ya está construido. Aquí lo podemos ver. Sirve para crear un cómic realmente. Realmente nos sirve para crear un cómic. Y llegando ya al final de lo que viene a ser el diálogo de la exposición de hoy, vamos a ver el diálogo del cómic, algo muy importante, ya que cuando escribimos nuestros cómics tenemos que saber muy bien cómo se van a encerrar estos globos de texto, cómo son los tipos de texto y de diálogo que nosotros podemos utilizar dentro de nuestra historia. Entonces, aquí están el tipo de globo, el globo de diálogo, que es la nubecita típica con un rabito apuntando siempre a la boca. Jamás debe tapar la cara del personaje, regla de oro. Jamás tapen la cara de su personaje con un globo de diálogo. Luego está el diálogo compartido, donde lo usamos para ahorrar espacio. En vez de que hacer que varios personajes digan, por ejemplo, todos gritan, yo juro, todos gritan al unísono. En vez de darle un cuadro de diálogo a cada personaje, imagínate que hiciste un ejército, no le vas a poner 1000 cuadros de diálogo a tu página. ¿Qué vas a hacer? Le vas a hacer un cuadro grande de globo de texto con varios rabitos apuntando hacia todos los personajes diciendo yo juro. Eso nos va a dar a entender que todos están diciendo exactamente lo mismo al mismo tiempo. Luego está el globo de pensamiento, la típica nubecita que vemos en Garfield cuando habla. Es una voz interna, una nube separada por bolitas, por burbujitas hasta el cerebro. En vez de apuntar a la boca, apunta al cerebro, que nos dice qué es lo que estamos pensando. Luego está el diálogo entrecortado, es como una línea entrepunteada, en la cual esa la usamos para los susurros, cuando queremos dar a entender que un personaje está dando un secreto, diciendo algo que nadie más debe oír más que el que está al lado. Luego está la voz de grito, alarido, voz alta. Es como que si tú, imagínate que tu nube de diálogo explotó. El ruido que vino de dentro de diálogo fue tan grande que la reventó. Entonces lo dibujas como que el globo explotó y que sale un rayo hacia la boca del que grita, porque es un alarido, es algo fuerte, estridente. Y luego está el cuadro rectangular, que es el diálogo de narrador. Ya ese lo vamos a utilizar para darle a entender, para darle a conocer a nuestro lector dónde se están dando ciertas cosas de nuestra historia sin necesidad de que sean los personajes mismos los que hablan. Nosotros ahí ya entendemos que eso es el narrador hablándoles.
Aquí podemos ver el ejemplo, un cuadro de diálogo, cuadros de diálogo compartidos, y aquí tenemos un rectángulo que es la voz del narrador. Así funcionaría. Y ustedes pueden inventarse incluso sus cuadros de diálogo según sus necesidades en el cómic. Como les decía, Garfield, como es un gato, siempre piensa y siempre vemos la nube de pensamiento en él. Luego podemos ver también códigos de colores en los cómics. Por ejemplo, el personaje Deadpool destacó por ser el primer personaje en los cómics que, para dar a entender que su voz era diferente, graciosa y payasa, y de tono payasesco, entonces le dieron este tono amarillo a todos sus cuadros de diálogos. Todos los cuadros de diálogos de Deadpool, él es el único personaje cuyo cuadro de diálogo está pintado y de color amarillo. Los demás están en blanco y negro. ¿Por qué? Porque eso da a entender, o es para transmitirle al lector, que su voz es muy particular en cuando estás leyendo tu cómic. Entonces tú lees tu cómic y a los demás les das una voz normal, y cuando lo lees a él te tiene que dar a entender que esa es su voz particular. Así tú puedes también crear tu código de color. Quizás usas un cuadro de diálogo rosado para un personaje enamorado. Luego están las onomatopeyas. ¿Qué son las onomatopeyas? Es la imitación lingüística o representación de un sonido natural a través de palabras, como podemos ver, muy utilizado en el cómic para darle ritmo, para darle sonido, para darle vida, porque cómo vamos a dar a entender ciertas cosas en algo que no podemos escuchar. Entonces le ponemos todas estas palabras que dan a entender el sonido que estamos oyendo dentro de lo que vemos. Aquí vemos muchos ejemplos de onomatopeyas que se pueden usar, se pueden inventar, y formas de graficarlos dentro de su cómic para que expresen aún más lo que vemos. Este crash de aquí con el vidrio roto nos da a entender que es quizás un carro que se chocó. Aquí vemos muchos ejemplos de cómo se utilizan todos los diálogos y cómo podemos utilizar los colores y los diferentes tipos de letras para hacer las onomatopeyas. Si se dan cuenta, incluso en la versión japonesa del cómic, que es el manga, se utilizan en estos kanjis, que es otra forma de hacer onomatopeyas en su ejercicio, en su región. Para finalizar, yo les quiero dar este consejo, que es el ejercicio para extender una historia o argumento. Como les decía, el enemigo principal del artista puede ser el bloqueo creativo. No dejemos que eso nos bloquee, ¿vale? No dejemos que el bloqueo creativo nos bloquee, jamás. ¿Por qué? Porque es muy fácil pelear contra él, es muy fácil luchar contra el bloqueo creativo. ¿Qué necesitamos hacer para eso? Como les decía, salir a la calle, buscar historias en las personas que nos encontramos en la calle. Y en casa podemos hacer esta cajita de las palabras, el desafío de las palabras. Ustedes arman una cajita, una fundita en la que meten varias palabras al azar. Incluso les digo, hay una página en internet que ustedes ponen en Google, generador de palabras al azar, y ahí les sale un generador de palabras al azar, donde ustedes pueden elegir la dificultad, 5, 6, 7 palabras, y el chiste es que con estas palabras al azar, sin ningún tipo de relación, ustedes tratan de hacer una historia cada vez más complicada. Ustedes comienzan a hacer una historia de lo que se les ocurre, y cuando la hayan escrito, se ponen en el desafío de preguntarse ustedes qué es, cómo se plantea esta historia, en qué planeta ocurre, en qué época sucede, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso ustedes lo pueden ir preguntándose a ustedes mismos, y quizás, sin darse cuenta, un día les sale una historia buenísima en este ejercicio. De hecho, puede pasar. Y si no, ya su mente, como un ejercicio, como un músculo, estará acostumbrado a crear historias a través de la nada, a crear historias a pesar de todo, sin ningún límite. No va a haber nada que los detenga para crear, y se les va a hacer siempre cada vez más fácil superar esta barrera de, uy, ¿y ahora qué podré crear? ¿Qué podré escribir? ¿No? Entonces, ese sería básicamente lo que es la charla de cómo escribir un guión de cómic. Las diferencias, como ya les mencionaba, están muy marcadas en lo que nosotros queremos contar y cómo lo queremos contar. Es muy importante diferenciar el cómic de la novela gráfica. Al final, una novela gráfica es como una novela que decidiste, es como un libro que en vez de escribirlo, decidiste dibujarlo. Y el cómic es como una serie de televisión que en vez de grabarla, decidiste dibujarla. Así podríamos compararlo. Ahora, antes de terminar, me gustaría pues abrir la sección de preguntas y respuestas a cualquier pregunta que tengan, cualquier duda.
Dice, ¿es más recomendable, aquí nos llega una pregunta de Isis, ¿es más recomendable a color o blanco y negro? Realmente no hay una fórmula ganadora en ese sentido, ¿no? En ese sentido, lo que yo sí puedo atreverme a decir es que depende de tu historia. Hay historias que por A o B motivos se cuentan a blanco y negro. Está el cine, el estilo noir, por ejemplo, aquí está Spider-Man Noir. Esto suele ser en este estilo, blanco y negro, porque tiene historias detectivescas, porque tiene historias más profundas. Por ejemplo, en esta novela gráfica que yo mostraba hace poco, hay una sección en la que completamente el cómic se vuelve blanco y negro. ¿Por qué motivo lo vuelven blanco y negro a pesar de que el cómic se supone que es completamente full color? Bueno, básicamente porque el personaje entra en una etapa de depresión. Cuando el personaje entra en una etapa de depresión, el cómic se vuelve, como les menciono, blanco y negro para darnos a entender que este personaje, aquí está, que este personaje está así. Entonces, no hay una fórmula ganadora. Depende de tu historia. Depende de si tu historia necesita color o de si tu historia necesita transmitir tristeza, misterio, una época de guerra. Por ejemplo, puedes escribir toda una historia en tono sepia, que suele ser el tono que representa la Gran Depresión de económica, por ejemplo. Ese es un ejemplo. Y para manga, ¿qué me recomiendan? Me dice. Para manga, el estilo clásico del manga, si queremos ser clásicos y aferrarnos al estilo clásico, el manga vendría a ser blanco y negro, leído de izquierda a, sí, de izquierda, de derecha a izquierda, perdón, de atrás para adelante. Pero por motivos de mercado y de mercadotecnia, es mejor que sea de izquierda a derecha y que trates de hacerlo habitual al mercado. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue la charla de la FIL Quito y continuaremos con más charlas. Muchas gracias a la FIL. Aquí están mis redes sociales y cualquier duda que tengan pueden contactarse conmigo a través de las redes sociales, a través de la Escuela del Cómic, por mi correo, por LinkedIn y también por la editorial Monocomics y su página web, donde estamos ofreciendo cursos de guión de cómics siempre y les recomiendo pues mi historieta que la pueden encontrar con Monocomics, que es Carbono Project, que ya va por su tercera publicación. Estamos trabajando en su tercera publicación. Muchas gracias por habernos acompañado y que sigan disfrutando de la Feria del Libro la Feria Internacional del Libro de Quito 2020, que esta vez es virtual. Sigan cuidándose, no olviden usar mascarilla y desinfectarse constantemente las manos. Pasen una buena tarde.